Bueno, estábamos aquí haciendo un concurso de presiones. Yo no, yo como soy un optimista enfermizo, patológico, pues no. Yo es que estoy ya muy mayor para cambiar de estado de ánimo, ¿eh? Bueno, Me claro. trae el fresco todo. Yo es que con Albiac me siento al lado como cuando se encontraron Anne Sexton y Silvia Plath. Y Sí. Anne Dijo, "Tú Sexton estás-". le escribió a Silvia Plath: ¿por qué te has suicidado antes que yo? Bueno, hoy el que no está a punto de suicidar, si pudiera, Albert Rivera, es PCJ, que dice, Ave Albert, morituri te saluta. Porque, pero sin ánimo de, digamos, de abundar, digamos, ¿qué es lo que tiene de novedad la sesión de hoy, después del circo de estos últimos 3 días? Vamos a ver, tú tienes aquí puesto el libro Yo fui un ministro de Stalin, de Jesús Hernández. Hernández, junto con Uribe, son los 2 primeros ministros de un partido a la izquierda del PSOE, concretamente los 2 primeros ministros comunistas que entran en el gobierno de España, si no me equivoco, en agosto del 36, en el primer gobierno que forma Largo Caballero. En septiembre pues y en octubre, en noviembre, entra la CNT FAI con García Oliver, pistolero, como ministro de Justicia. Es decir, hacía 80 años que en España no había en el gobierno ministros de un partido a la izquierda del PSOE. Esto significa que el primer gobierno de coalición en 40 años de democracia no va a ser un gobierno de centro-izquierda, es decir, de socialistas con liberales, tal y como la aritmética parlamentaria permite y tal y como pensábamos. Diablos, el pacto del abrazo se quedaba en 130, ahora llegan a 180, naturalmente lo van a hacer. Habían firmado 200 medidas comunes. Y como en un mal sueño, de repente nos encontramos que los que suman no forman gobierno y que los que no suman van a formar un gobierno que va a ser entre nefasto y catastrófico para España. Entonces, tú has dicho esta mañana, dice, este es el gobierno que ha querido Otegi. Y yo tengo que añadir, y el que ha querido, ha pedido, ha reclamado una y otra vez Albert Rivera. Unos días en nombre propio, o sea, de su propia voz, que formen ya gobierno, que se entienda con sus socios naturales, con los que ha querido pactar siempre. Y otras veces lo ha dicho a través de Villegas. Yo creo, y nos conocemos hace muchos años, que una de las cosas que caracteriza la independencia en el periodismo no es criticar a los que piensan distinto que tú, sino criticar a los que en principio parece o parecía que piensan como tú. Yo creo que Albert Rivera está cometiendo un tremendo error, un error de dimensiones históricas, un error además incomprensible, un error, una conducta que no entiende nadie, es decir, nadie de sus votantes, porque ahí están los 3 sondeos, sociométrica, Sigma 2 para El Mundo y el que publicó La Razón la semana pasada. Entre un 70 y un 81% de los votantes de Ciudadanos prefieren la abstención de Ciudadanos, que facilite un gobierno monocolor y que abra la posibilidad de que luego hubiera habido un entendimiento de legislatura, incluso un gobierno de coalición. Solo pensar que la vicepresidencia, que podía haber sido para el propio Albert, pero si es que tienen 15 escaños más Ciudadanos que los que tiene Podemos, la vicepresidencia que podía haber sido para el propio Albert, vaya a ser para Irene Montero, el Ministerio de Cultura que podía haber sido para Marta Rivera, vaya a ser para no sé quién, que la política económica en la que Garicano podía haber, o Tony Roldán, o Paco de la Torre, podían haber atemperado las derivas socialistas del equipo de Sánchez, vaya a ir en manos de radicales. Fijaos lo que hoy cuenta El Español, y esto es información de primera mano. Se sabe muy poco de lo que pasó ayer en la negociación, pero nosotros sabemos algo. Y Podemos ha pedido que se cree un ministerio. Claro, no les van a dar Hacienda, ya saben que no les van a dar Hacienda. Entonces piden que haya un ministerio que aúne competencias de Hacienda en lo que se refiere
a las medidas fiscales sobre las empresas Claro. y competencias del Ministerio de Trabajo en lo que se refiere a la inspección laboral. Es decir, el Ministerio del Terror para el terror empresarial. Sin ninguna Es duda. decir, un ministerio contra las empresas. Y ahí está lo de los alquileres, con el intento de poner y la política que viene en materia de impuestos, el gasto público, todo esto podía, debía, tenía que haberlo evitado el señor Albert Rivera. ¿Por qué no lo ha hecho? Tú has dicho, bueno, es que Sánchez nunca le ofreció nada. Bien, ni él tampoco lo pidió. Es decir, y creo que desde el punto de vista del rigodón de la democracia, está más en deuda Rivera, que ha llegado a negarse. Yo estaba de acuerdo, pero vamos a dejar hablar a los demás. pero ya yo estaba de acuerdo Sí. en eso, en que al principio los dos, o sea, no Ciudadanos y el PP, le ofrecieran la abstención. Bueno. El problema es que cuando llegó Navarra... Pero vamos después a de la ver, mesa del Federico Congreso, llegó pero Navarra no, porque no ya le quiero- habían dicho que no. No, vamos a ver. O sea, este señor se ha ahorcado en el árbol que ha querido. Otra cosa es que ya veremos esta tarde, si es que además lo que sale es un gobierno con una fragilidad estructural, dependiendo de los golpistas a los que sentencian Vamos en a ver octubre, que, en fin, lo que sale, Que lo veo que en sale. vuestro periódico, que también era el nuestro, el pacto con Podemos quiebra el plan de Pedro Sánchez de virar al centro. Ese es el Pero es titular. que Iván Redondo, Vamos. cuando hablabas con él, que yo espero hablar con él cuando acabe esto, lo que te decía, bueno, estos primeros meses de tal, y luego una segunda legislatura constitucional más centrada. Y ese era el plan original que te vendían cuando tú... el que tal vez tenía Redondo. El A que ver, tal vez tenía Redondo, Gabriel, pero- Vamos a ver, en aquí lo se que lo- entramos- Dejemos- Sánchez, dejemos o sea, hablar. lo decís Oye, a vosotros. ver si me Vamos. estaré haciendo las... resulta que me Vamos. acuesto y me levanto a las tantas y me vas a achacar a mí las portadas del mundo. O sea, Espero que no me las achaquen a mí. bueno, te vamos a achacar las contraportadas de ABC. No, realmente en lo que entramos es en el Buenos Aires de final de los años 40. Es decir, lo que entramos es en algo que yo creo que no se había visto nunca en el mundo europeo y que solamente tiene equivalente en la pareja Evita Perón, Juan Domingo Perón. O sea, Sí. resulta que es divertido, porque realmente el populismo viene muy caracterizado por esa idea de confundir permanentemente los ámbitos de lo público y lo privado. El señor Perón tenía como contrapartida gubernamental la exhibición de las joyas de su primera señora y a continuación, ya en su época de caducidad, tuvo la presencia de su segunda señora que ejerció el patronazgo del terrorismo de Estado. Bueno, bajo pero su forma- porque era lo que estaba. Hay un momento... Bueno, después el peronismo siguió con eso, Kirchner y Kirchner. Los dos y, Kirchner, que ahora- son, por ahora el cierto, señor- los padrinos de Garzón y de Pablo Iglesias. Exacto. Y el señor Iglesias ha hecho en continuidad total. el doble. O sea, primero fueron el dúo de poder, Iglesias, ¿cómo se llamaba Tania? Sánchez era. Sánchez. Iglesias Sánchez, y ahora es el dúo de poder, Iglesias y, ¿cómo se llama? Montera. Sí. Bien, realmente Montera, no, uno... Montero. ¿Eh? Montera no. Bueno, Montero. si No se sea llama usted Unidas machista. Podemos, No es sea usted machista. intolerable. Irene. Micromachista. No sea usted Eres un machista, don micromachista. Pedro, por Dios. Irene Montero. No. el- Elena, Orieno... Es que las mujeres no podemos ser monteras. El dilema, el verdadero dilema es que estamos ante algo que yo creo que no tiene correspondencia en el resto de Europa, que es En el hecho absoluto. de... Bueno, sí, perdón, hay uno. El matrimonio de Ceausescu es el único precedente que Bueno, ya, pero, recuerdo. pero en una dictadura comunista Pero ya. pero es que no hablo Sí. ya ni a un No, lado ni ni en al otro Italia, del, ni en del telón. Italia, O sea, ni en verdaderamente Italia. el hecho de que los matrimonios se repartan el poder es una cosa inaudita. Por lo demás, ese reparto precisamente es indicativo de hasta qué punto no hay contenido político de ningún tipo, sino exclusivamente una apropiación de clan,
del poder. Ahora bien, una prohibición de clan en una situación como la actual supone sencillamente, y más vale que nos vayamos preparando para esto, si efectivamente se cumple entre hoy y mañana lo que todos estamos esperando, más vale que nos preparemos a la peor situación de crisis que haya conocido este país a partir de septiembre. Pero porque con un gobierno de este tipo, afrontar la situación económica, la situación en Cataluña, miren... Y con el chantaje permanente. Claro, porque lo que sale es un gobierno escuálido. El de Ciudadanos era un gobierno de mayoría absoluta. Este es un gobierno de minoría absoluta. Y en el que tienes que bueno, depender de lo que diga Rufián. Tengo curiosidad por saber cómo defiende el acuerdo hoy el periódico del IBEX 35, porque el verdadero periódico del IBEX 35 es El País. Bueno, El País está volcado en la negociación, en el acuerdo que se está fraguando y que, según cuenta Carlos Cue a esta hora de la mañana, va a ser posible antes de las 12 del mediodía. Es decir, que va a haber reunión y va a haber acuerdo, o al menos es lo que las dos partes quieren. Llama la atención, sobre todo, las personas que están pues creando ese acuerdo. Y a mí, especialmente, me ha llamado la atención la intervención de María Jesús Montero, la ministra a mí lo que me choca es que de Podemos, dos son argentinos, sí, que vienen ya el jefe de gabinete de Gentili, Pablo Gentili, Irene Moreno y Echenique. Solo falta Pisarello y los Kirchner. Bueno, según por lo demás, tampoco es asombroso porque la base teórica de Iglesias y de Rejón era precisamente la izquierda peronista. Según cuenta CUE, las negociaciones se prolongaron hasta las 12 de la noche. Se van a retomar a primera hora, se habrían retomado a primera hora de la mañana. El objetivo es tener un acuerdo antes de las 12 del mediodía, es decir, que suba a pronunciar su discurso Pedro Sánchez ya con un acuerdo firme. Es que cambia mucho el discurso. Claro. Si no lo tiene atado, hablará del mar y de los peces, es decir, de ecología, tal. Claro, y cual, ahora mismo el escollo sería, sostenible, lo cuenta el diario.es, precisamente esa vicepresidencia. La oferta que habría hecho el Partido Socialista sería una vicepresidencia simbólica, sin funciones, y lo que está reclamando, o sea, una vicepresidencia política. Unidas Podemos, es que no, que se concrete más qué funciones tendría esa vicepresidencia, que todo el mundo da por hecho que sería para Irene Montero. Por otro lado, he de decir que en muchos comentarios de opinión sale bien parado Pablo Iglesias. Hombre, en relación con el otro, claro, es el que más gana. En esta situación y en esta representación. Pero de una manera... Es decir, el gran asunto, en mi opinión, y nunca dejaré de insistir en ello, es la conducta de Albert Rivera. El cómo no está a la altura de esta encrucijada histórica y el cómo está ocasionando un perjuicio enorme a los intereses de sus votantes. Pero el subtema del momento es cómo ha conseguido, con qué habilidad, con qué inteligencia táctica, sí, señor. Pablo Iglesias arrastrar a Sánchez a su terreno. Es que bastaría estrictamente poner los audios de todo lo que ha venido acabamos de hacer. Es perfecto, porque tú vas viendo cómo el propio Sánchez se va metiendo en un terreno en el que no tiene salida, y en el momento en que la única salida es el escollo, dice, pues yo me quito, pongo a mi escolla ya. Pero eso ha sido el señuelo, el periódico doblado de los dobladores de San Fermín. Se ha llevado al toro a su terreno, porque... Y claro, y la incoherencia que queda, perdóname Emilia, la incoherencia que queda cuando dice, es que yo no puedo tener como vicepresidente a alguien que no defiende la democracia española. Pero sí a su señora. A su número uno en la vida y número dos en la política. Es decir, y encima va la ministra portavoz y le dice a Iglesias, lo dice la ministra portavoz, y así podrá seguir teniendo la libertad de criticar al gobierno desde fuera. Perdona, es decir, que lo que yo con digo... información privilegiada de las deliberaciones secretas del Consejo de Ministros. Lo que yo digo hoy es ideal, o sea, para Iglesias, aparte de que se lo ha llevado al huerto, evidentemente, o el otro mismo se ha ido encerrando, lo mejor es que tiene todas las ventajas del gobierno y todas las ventajas de la oposición, y va a entrar y salir y a decir y a hacer lo que le dé la gana. Para mí el enigma, lo que concierne a Sánchez y a su vicepresidenta, es si son tontos o si se lo hacen. Porque realmente es asombroso. No, se pasan de listos. Yo la impresión que tengo es que ellos pensaban que hasta el último momento Rivera iba a rectificar.
No, yo creo yo que estoy ellos convencida. pensaban que Podemos al final iba a renunciar. Bueno, Que es no conocerlos. pero también hay que decir que Albert Rivera ahora está metido él tiene su teoría que a él le va a ir mejor cuanto peor le vaya a España. Bueno, pero Claro, eso es lo eso mismo. es En eso, exactamente. lo malo es que esta tarde, no. es que esta tarde puede Abascal puede ir en esa línea. Y el único, digamos, elemento que vamos a ver por dónde va es Casado. Os comento que bueno, sobre las intervenciones ya hemos dado alguna pista, pero se habla también, volviendo otra vez a la formación de ese gobierno, de 3 vicepresidencias, es decir, Irene Montero compartiría vicepresidencia con otras 2 personas, y de proporcionalidad. Y claro, si se hacen las cuentas, ellos contarían con 5 carteras. Bueno, y el problema, Socialista, la ventaja que tiene un Consejo de Ministros claro, es que es acordeón. efectivamente. Tiene 10, vamos a poner 15. Eso Y es. así hay proporcionalidad. Pero el problema de fondo, decía antes Pedro, yo llevo insistiendo toda la vida, o sea, desde hace 20 años, la agencia tributaria es una policía política absolutamente sin control, corrupta hasta el tuétano, que destroza cualquier tipo de presunción de inocencia de derechos civiles por parte de los ciudadanos que como son esclavos contribuyentes, y eso lo puedes controlar de muchas maneras, lo puedes controlar a través del Soviet de empresa. Tú haces un observatorio de igualdad en las empresas y te las cargas en 6 meses. Si basta tener un ministerio de pacotilla, con tal de que saques 7 decretos leyes. A los periódicos que empiecen a controlar a ver si cada periodista está fichando su horario laboral de manera estricta. Y si respeta la ley de memoria histórica. Bueno, de forma que a ver si ha fichado ya cuando a las 8 de la mañana está escuchando la radio pensando en cuáles van a ser los enfoques del día. Alguna información que ahora mismo no recuerdo exactamente dónde lo he leído, una de las reclamaciones que hacía precisamente Unidas Podemos iba por la cuestión de los medios de comunicación. También siempre antes, cuando Errejón era el Robin de Batman, el murciélago Iglesias, era el primero, el que encabezaba la cosa de que un medio de comunicación privado anulaba la libertad de la gente, sobre todo la libertad de la gente que quiere mandar en los medios de comunicación. Pero eso lo ha defendido Pablo Iglesias hace apenas unos meses. Y es lo que piensan, y es por supuesto a lo que van. Ahora, hay una consideración muy complementaria a todo lo que hemos dicho y en relación a la expectativa de lo que digan los dirigentes que no van a estar en el gobierno, los dirigentes de la oposición esta tarde. Y es verdad que todo indica que Albert Rivera cree que cuanto peor le vaya a España, mejor le va a ir a él, pero creo que está errando en el cálculo de una manera sustancial, porque la consecuencia de que él haya renunciado a ejercer de bisagra, es decir, a que él haya renunciado a la transversalidad, a contribuir a la transversalidad la primera vez en 40 años en el que los números sumaban para liberar a los socialistas de la hipoteca de las dependencias, a de los ser rehenes. socialistas y a la derecha, a cualquiera. Pero esta era la primera vez en la que, hombre, además el problema estaba en los extremistas y en los separatistas. Pero la consecuencia de que Rivera haya dicho no, con Sánchez no, mientras esté Sánchez no, es que aquí ya no cabe otra política que la de las dos Españas, la de la izquierda, en la que el liderazgo indiscutiblemente, como hace 80 años, de la izquierda y los separatistas, en la que el liderazgo es de Sánchez, y la España de centroderecha, en la que el liderazgo es de Pablo Casado, y lo es por los votos en el Congreso de los Diputados, los escaños, los diputados en los parlamentos autonómicos, el número de concejales, alcaldes, militantes, sedes, servicios al Estado. Es decir, si después de haber rehusado contribuir a la gobernabilidad y a la estabilidad desde una perspectiva transversal de centralidad, Rivera pretende ahora abrir una guerra civil
en el seno del centro derecha, diciendo que el más guapo, el más listo y el más original es él, y su nuevo viceportavoz, que ya sabemos, o sea, esto de las sillas que ha estado contando Val, que tú has dicho, lo peor que un político profesional es un político amateur, y dice, bueno, lo peor que un político profesional es un político amateur al que han contratado con la garantía de un sueldo, por lo que parece, ¿no? Bueno, sobre todo porque los argumentos son... Esta tarde, por terminar la cuestión, hay dos personas que se llaman Albert Rivera y Santiago Abascal, que van a decidir su futuro personal y también el futuro de las formaciones. Oye, uno tiene 4 millones y pico y otro tiene 2.700.000 votos. Estamos hablando de fuerzas muy poderosas. Evidentemente, ambos piensan que cuanto peor le vaya a España, mejor les irá a ellos. Uno porque los salvará, digamos, por lo civil y otro por lo militar. Pero ambos piensan lo mismo. Y yo también creo que ambos se equivocan. Pero es que ese es el peor cálculo. Y lo más curioso, perdón. No, Gabriel y luego compañero de prisión. Y lo más curioso de todo es que los dos hubieran sido los más perjudicados si se hubieran repetido elecciones. Pero porque están con un guión equivocado. Creo. Claro, eso es, exactamente. Es que están con un guión totalmente equivocado. No solo era una apreciación de detalle, es que ese tipo de cálculo que se ha hecho muchas veces en la historia, de que lo peor es lo mejor, siempre ha producido efectos catastróficos. Sí, es una gilipollez, dicho de un modo sencillo. Sí. Porque efectivamente con eso lo que se supone es que tú puedes aprovecharte de determinados elementos de rebote sin calcular cuál es el coste que tiene el golpe. Mira, hay otro ejemplo que está en la historia del comunismo, que es Kerensky. O sea, cómo dejaron, y luego los mencheviques, y luego los socialrevolucionarios, cómo pensaron que ellos se iban a beneficiar de una situación de caos. Y dice, pues mira, sin el zar mejor, si ya era un régimen constitucional. Ah, no, sin el zar mejor, porque para eso somos masones y tal. Los mencheviques, sin Kerensky mejor, porque así los mencheviques somos más que díganse lo que es. Los socialrevolucionarios, no, solo los bolcheviques y nosotros, porque nosotros nos cargamos a los bolcheviques. Al que primero le pasó eso fue a Jacques Danton. Bueno, también, pero siempre es lo mismo. O sea, tú cuando sueltas un tigre, ¿cómo vas a cabalgar un tigre? Pero es que en este caso son varios. Es que aquí tenemos a Otegi, a Junqueras, el Cocomocho en Waterloo, al propio Sánchez y sus demonios, porque hay de todo en ese partido. Hay que ver las cosas que está haciendo el presidente de la Comunidad Valenciana y la presidenta de Baleares, que están haciendo unas fechorías, y eso es el Partido Socialista. Más luego, naturalmente, los comunistas, o fasciocomunistas, si quieres, que sería también. Porque es verdad que Rejón llegó a la misma conclusión que la Clau. La mejor manera de que después de la caída del muro sigamos adelante es copiar los métodos sentimentalistas del fascismo hispanoamericano, del populismo, de los búfalos, como llamaba Aya de la Torre cuando creó el APRA, que tenía unos matones, unos escrachadores que eran los búfalos, que iban a darle jarabe democrático a la oposición. Está todo inventado. Es que es inaudito, o sea, que esta gente se hayan convertido en la caricatura del peronismo y que estén reconstruyendo el modelo del caudillismo matrimonial. Es una cosa inaudita. Pero es que a mí no me sorprende si es que ya había caudillismo matrimonial con Tania. Son un grupo de amiguetes. La primera dama de la República, le entrevistaban, creo que era... Gonzalo Suárez en Crónica. En Crónica. Dice, no es el momento de hablar de eso, decía, no es el momento. No, era la futura presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente del presidente. No, pero hay un momento en que le dicen a ella, yo creo que era o Bogue o él, dice, se ve de primera dama de la República, dice, no es el momento de hablar de eso, fíjate. Bueno, tenemos que recordar al Colacel, te comento, Federico, que ya en el Congreso de los Diputados, en unos minutitos podremos hablar con ellas, está buena parte del equipo de Libertad Digital Radio ya preparado, así que, ¿por qué no se lo enviamos a ellos? Pues sí, porque la verdad es que están haciendo un trabajo y les va a tocar hacer un trabajo, porque es que a partir de ahora, tener observatorios en Podemos, en el PSOE, en el PP, en Ciudadanos y en Vox va a ser
una tarea, pero casi al minuto. O sea, que sí, Colacel... Sí, claro que sí. Hay que decir que muchos de ellos han tenido que regresar de sus vacaciones para estar en la investidura, así que eso también hay que comentarlo. No, si aquí esta semana, hasta mañana claro vuelve Luis Herrero. Bueno, sí, mañana se lo recomendamos a él. Si está mañana aquí, se lo daremos a Luis a cambio del jamón que me debe. Bueno, pues eso, de momento para el equipo de Libertad Digital y de Radio El Colacel. Siempre hay que proteger la propiedad porque es la libertad. O sea, solamente hay propiedad donde hay libertad. Por eso, expropiese es el nombre de la tiranía, que es lo tuyo. Lo mío es mío y lo tuyo también es mío. Expropiese. Por lo tanto, proteger la propiedad siempre ha sido esencial. Pero ahora es vital. Imprescindible. Vital. Y además, pone el verano, imagínate, sin entrar todavía en los cacos políticos, el caco común, imagínate... Ahora, con estos calores atroces y con este lío monumental, ¿cómo ve los chalés? Los ve desprotegidos. Tenemos que combatirlo con la alarma de Securitas Direct, alarma líder en España y en Europa. Para instalarla llamamos gratuitamente al 900-130-900, 900-130-900. También podemos calcular online en securitasdirect.es. Bueno, seguimos con las segundas rebajas por poco. Quedan unos días todavía, 3 días nos quedan de segundas rebajas en El Corte Inglés, sobre todo en moda mujer. Lo vamos a destacar porque en prendas de Lois hay un 50% de precio original. También si queremos un estilo más urbano, pues en Woman Limited hay trajes de 2 piezas veraniegos, tejidos de gran calidad. Y si ya nos queremos algo más fresquito, pues tenemos tejidos frescos de lino, en Woman El Corte Inglés, vestidos, blusas, pantalones. Así que hay que ir a las segundas rebajas del Corte Inglés hasta el miércoles. Bueno, pues hacemos una pausa. Sí, una pausa y enseguida nos vamos al Congreso. Y luego nos vamos al Congreso a ver cómo se está preparando aquello. En fin, qué jornada, señor. Y no es nada la cosa que nos viene mañana. En fin, siempre hemos hecho burla de que cuando dicen es un día histórico, todos los días son históricos. Ahora, hay días que pesan más. Ahora, el de hoy va a ser histérico. El de hoy es un plomo. El de hoy es depresivo. Es la mañana. Es radio. Que debe haber. Hay 43 provincias en alerta por peligro de calor. Lo cual supone que tanto para la gente mayor como para los niños es el peor periodo del año. Ni dejen al niño en el coche, ni al abuelo solo sin móvil, ni a la abuela, porque como no tengan un móvil o una manera, en Madrid por lo menos hay una alarma que inmediatamente conecta a las personas que viven solas. Pero es que un golpe de calor es que o te atiende el SAMUR o te vas. O sea que mucha precaución. Y la mínima en Vitoria, como de costumbre, y naturalmente en Pontevedra. ¿Quién estará tranquilamente tocándose la barriga como un berberecho en vinagre en Pontevedra? El señor que nos ha traído a esto, don Mariano Rajoy Brey. Creo que está organizando una especie de Davos. Te lo venden así. De Davos. En Pontevedra. El juego de Davos. Será de chavos. No, una especie en su caso será el chavo del 8, el chavo del 9. Has confundido dados con Davos. No, pero es ¿Eso que es una marca de whisky? Te lo venden así que ya sabéis que ahora domino gracias a mi jefatura en la otra crónica todo tipo de informaciones que me llegan y se le ve. Él con Carmen Martí de Castro organizando una especie de foro de poder, te lo juro por Dios. No, pero sí Oye, lo creo. pero que pueda incluir actividades como bailar I Will Survive, que es lo que en el lío. No, si él ha survived a costa nuestra. Yo lo que quiero es que ese club, que se puede llamar el Club del Bolso, que nos explique por qué no dimitió, por qué prefirió largarse a beber en lugar de estar en las Cortes. Nunca en la historia del parlamentarismo español, pero nunca, a un señor al que le hace una moción de censura siendo presidente del gobierno se ha largado a beber y no ha estado siquiera en su escaño. O sea, es que es una humillación. Hay media docena de horas de misterio absoluto en la historia reciente de este país, que son esas horas durante las cuales el señor Rajoy puede salvar el gobierno de la nación y se niega. Yo me sospecho es que pasaba que una de las niñas asesinas, no sé, que quería que la otra niña asesina se quedara. De hecho, eso no lo sospechas, es seguro. Sucede a las 6 de la tarde, cuando María Dolores de Cospedal da una rueda de prensa diciendo no dimitirá.
Con lo cual cerraba el paso de que Soraya se hiciera con el partido, porque Soraya tampoco estaba quedaba en quedarse ella. ¿Y él no podía haber mandado a freír monas a las 2? No, porque lo que quería es que lo echáramos de menos. Él y que nos den a todos por idiotas. Él tiene un absoluto desprecio. Yo no he visto un comportamiento tan indigno en política probablemente en mi vida. He visto cosas peores, cosas más criminales, pero tan indigno. Pues sí, señor. Lo de la segunda vuelta en las elecciones del 36 también fue... No, perdona, no, pero eso ya entra en lo criminal. No, pero esto, sin ninguna necesidad. Ninguna. ¿Pero qué necesidad tienes de envilecerte? Ninguna. Ya había perdido, ya estaba fuera. ¿Podía haber salvado al gobierno? No, hombre, voy a haber salvado a España. Porque si vas a elecciones... Ya, pero ellos ahí, lo cuento yo en mi crónica de ayer, que como no estaba Lucía, pues me tuve que hacer el débil intento de sustituirla, pues mal. Pues es que ellos lo que temían es que tenían ciudadanos por delante en las encuestas. Entonces ellos hacían un cálculo de tal... Pero qué más da, por Dios. Pero esa es la realidad. Ese es el cuanto peor, mejor. Eso es lo que piensan ellos. Eso es lo mismo. Ya me echarán en falta. Ya me echarán... En fin, que el tiempo está fatal. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es. Bueno, ¿cómo está la bolsa, Beatriz García? Buenas, Federico. Pues el IBEX 35 no se está decantando por ninguna dirección ahora en la apertura. Amanece subiendo ligeramente un 0,08% y en los 9.163 puntos. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española se mantiene en los 71 puntos básicos y el bono español a 10 años está ahora en el 0,4. Esta semana los inversores van a estar muy pendientes del inicio de la presentación de resultados de la banca, que arranca mañana, de la reunión del Banco Central Europeo, que será el próximo jueves, y, cómo no, de la investidura. Bueno, a ver, sácanos de pobres, o sea, a ver, Rubén. Ay, cómo no suena esta sintonía y sin embargo no está empezando la crónica rosa, te lo digo también porque son Pin Martini, pues tenemos una ocasión perfecta para escucharlos en vivo aquí en España. Esta misma semana, sábado, en el Festival Castel de Peralada en Gerona, el domingo en Madrid, en las Noches del Botánico, un repertorio internacional que promete que nos llevarán desde la samba de Río al jazz norteamericano. Claro, yo no sé para ayer, estábamos hablando de tienen una versión que no viene, bueno, que es ya viene el negro zumbón, que es mejor incluso que la de Ana Mañani, de verdad. Sí, ya viene el negro zumbón bailando alegre el bayón. Oh, la prohibirán. Bueno, pues ya vienen Miriam Muro y Maite Loureiro. Pues un minutito y vamos nada, con una brevísima y tal, y nos asomamos a las novedades, porque aquí le van cayendo los ministros a Podemos como los duros de las orejas le caían a Roldán, que recuerdo, pobre Martín Prieto, que en paz descanse, que un día le digo, pero vamos a ver, esto de la corrupción del PSOE, ¿no te da vergüenza habiendo sido amigo de Felipe y esta gente? Dice, mira, no sabes nada de la corrupción del PSOE. ¿Sabes lo que es la corrupción del PSOE? Que cuando Roldán saluda la bandera le caen los duros de las orejas. Pues así le caen los ministerios a Pablo Iglesias Turrión. Mi piel es muy sensible al sol. Pues te encantan sí, esto de ver las veo ahí en la cabina crepitante, de radio. Crujiente y tal. Bueno, tenemos a Ketty Garat. Ketty, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Federico. A Miriam Muro. Miriam, bien hallada. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, y a Maite Loureiro. Maite, muy buenos días. Bienvenida. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, en los señores que están repartiendo escaños, porque ya digo que le empiezan a salir los ministerios por las orejas a los de Podemos y esto puede provocar un atracón ministerial tal. Ketty, explícanos cómo está siendo la cosa, por qué en las últimas 48 horas todo, digamos, va a favor de Podemos. ¿Estaba esto
pactado, porque mucha gente piensa que hemos vivido una farsa total, o ha habido un momento de inflexión en esas negociaciones en las que ya Pablenín se ha llevado al huerto de manera clara a Falconetti? ¿Cuál es tu impresión o los datos que tú tienes? Bueno, yo creo antes de nada que no estaba pactado, que el viernes hay un claro momento de shock en el Partido Socialista, en el momento en el que Pablo Iglesias acepta pues ese veto impuesto por el Partido Socialista y da marcha atrás. Ahí en el PSOE y en el gobierno no daban crédito. Hay varias horas, podríamos decir, de inmovilismo, de secretismo, de no emitir señales en ningún caso, porque no se lo esperaban. No se esperaban que diera marcha atrás Pablo Iglesias, y esto es lo que motiva pues que hayan tenido que ir improvisando, y por eso yo creo que hay motivos para el suspense hasta el último momento, y hay motivos pues para las dudas hasta el último momento, porque ahora mismo y durante todo el fin de semana el gobierno se ha negado, y el Partido Socialista también, cumpliendo absolutamente, escrupulosamente esta ley del silencio dictada desde Moncloa, han sido absolutamente herméticos. No se ha filtrado ninguna información, más allá de algunos flecos menores. Sabemos todos que el escollo principal es Irene Montero como vicepresidenta. Hay que decir que es importante retrotraerse a lo que decía el gobierno el mismo viernes por la mañana. De ninguna de las maneras va a ser Irene Montero la vicepresidenta del gobierno. Bueno, pero Ketty también dijo que es que alguien que no defendía la democracia ni defendía España, ¿cómo iba a estar en su gobierno? Y que el gobierno iba a ser monocolor, y que luego iba a ser un gobierno de cooperación, y que solo iba a haber independientes, y que solo iba a haber técnicos. Oye, solo una cosa, por eso hay motivos para la duda, ese momento yo creo, de inflexión en el que realmente, yo creo que es cuando hay Iglesias se lleva al huerto a Sánchez, es por la consulta a las bases. Cuando va, consulta las bases y entiende que este tío está sujeto a las bases para ir él en primer lugar como escollo, ministro del escollo, pero etcétera. Si eso es el ABC. Bueno, yo creo pero que puede ser ese. En ese momento, Federico, el gobierno se agarra a esa consulta como un clavo ardiendo para seguir escenificando un relato de ruptura que tenía. Eso sí estaba planificado. El gobierno, Pedro Sánchez, Iván Redondo, la cúpula de Moncloa, tenían previsto ese relato para romper de cara a una segunda vuelta en septiembre, o en su caso elecciones el 10 de noviembre. Yo creo que más esto último. Pero, como decía, les sorprende que Pablo Iglesias acepte y les descabalga todo el discurso. Sí. Y en ese momento es cuando tienen que improvisar, porque no se esperaban que aceptara el órdago, que lo viera Pablo Iglesias. Y han tenido que ir elaborando todo un relato. Se habla de dos cosas, Federico, en estos momentos. Bueno, ayer por la noche, de hecho, nos decían, para que se vea un poco de manera gráfica, cómo Moncloa está improvisando, que es verdad que ha sido la línea principal de su política durante estos últimos 10 meses, pero improvisando de manera a rebufo casi de la política que están dictando desde Podemos. Ayer por la noche nos decían en Moncloa, os convocaremos por la mañana en Moncloa antes para anunciar el acuerdo, antes de que acuda Pedro Sánchez a la investidura hoy a las 12 de la mañana. De momento no hay ni convocatoria, no hay ni acuerdo, y ayer lo que sí sabemos es que terminaron a altas horas de la madrugada sin acuerdo, que acabaron enrocados en ese mismo escollo de Irene Montero, pero también perfilando algunas ideas, como por ejemplo la de la vicepresidencia simbólica. Esta vicepresidencia simbólica que rechaza Podemos es una idea del Partido Socialista y del Gobierno, pero con un punto muy interesante, que es que no entraría en las reuniones del órgano colegiado, que es el Consejo de Ministros, con lo cual eso no sería una entrada, claro. Pero hombre, si está Echenique, que puede tener toda la silla sea micrófono. O sea... De ahí lo de simbólico, porque no sería una vicepresidencia de facto, porque no entraría ni tendría funciones específicas como vicepresidente dentro del Consejo. Oye, esto es una gran noticia y además es sensacional. Vamos a ver, Federico, yo hay algo que no entiendo. Entonces, lo que no entiendo es esta historia de la sorpresa o del estupor. No estamos hablando de un patio de colegio, estamos hablando del Estado. En el Estado tú tienes todo un equipo de altos funcionarios y asesores que se dedican a elaborar hipótesis y que dedican a elaborar eso que pésimamente se llama ahora escenarios, es decir, con qué hipótesis va a haber, es decir, lo que son los ayudantes de los jugadores de ajedrez en los grandes campeonatos de ajedrez, las partidas que se van desarrollando sobre las distintas hipótesis de movimiento. Es impensable
que Moncloa no haya tomado en consideración esa hipótesis. Piénsalo, porque es exactamente lo que está contando Ketty. A mí me ha parecido muy revelador. El punto neurálgico de la cuestión es que, tal y como explica ella, efectivamente, el PSOE estaba poniendo excusas, porque es verdad, como dice nuestro periódico, vuestro periódico, que Sánchez lo que quería era el escenario de la centralidad. Pero después de elecciones. Bien. Después, antes, o sea, si Ciudadanos, si hubieras tenido, lo hubiera tenido desde el primer momento. O sea, Sánchez quería el escenario de la centralidad. Y entonces estaba poniendo las excusas que, al parecer, resultaban más contundentes y como... Hombre, lo de que tenemos proyectos distintos, lo de que en relación a Cataluña pensamos diferente, lo de que ellos defienden España, lo de que no defiende España, la democracia. Pues de alguna manera podría parecer etéreo ante los votantes de la izquierda y podría servir para que contraatacara Podemos diciendo es que en realidad no sois de izquierdas, no sois progresistas, pues entonces se aferraron a algo perfectamente reconocible. Es que no podemos meter a Pablo Iglesias en el gobierno. Al que odia toda España, en general. Es el tío más impopular dentro de tal. Vale, no podemos meter a Pablo Iglesias en el gobierno. Y además era perfecto, porque como todo el mundo jugaba con la ambición de Pablo Iglesias, con su que era el último tren desde el punto de vista político, pues el gobierno tenía mucha confianza en que se estrellara. En el empecinamiento de Pablo Iglesias. Y sin embargo, Pablo Iglesias les ha cogido la palabra. Hombre, con lo cual estamos asistiendo a una situación verdaderamente que si no tuviera las consecuencias tan graves que puede tener para los españoles, sería grotesca. Es que es como... se llegó a decir... que además de hablar del PSOE, hablemos más. Una última cosa, Ketty. Sí, solo una cuestión más que es interesante, yo creo, para el análisis, Federico, porque ni Pedro Sánchez ni Iván Redondo, que son quienes han dirigido, recogiendo las palabras de Gabriel Albiac, esta partida de ajedrez, están participando ni han participado durante todo el fin de semana en los contactos que se mantienen entre Podemos y el Partido Socialista. Solo ha habido algún intercambio de llamadas, de mensajes, de SMS entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, pero ni Iván Redondo ni Pedro Sánchez han participado en estos encuentros, habiendo sido ellos quienes dirigían esta partida, estos soldados y estos faroles. Y segundo, no están reunidos esta mañana, no se han reunido todavía los equipos de PSOE y Podemos, que terminaron, como decíamos antes, reunidos hasta la madrugada. Bueno, es que ya está de más de varios meses, está alterando, está luchando contra la salud de su criatura. Tiene que votar telemáticamente. Bueno, pues no debería reunirse. Telepáticamente, no debería reunirse de madrugada. Bueno, vamos a ver. Miriam Muro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, probablemente el que tiene, digamos, la cosa más fácil, no España, pero como líder político es Pablo Casado. Bueno, Federico, nos dicen que va a ser un discurso, ellos aseguran que muy interesante, que ha preparado este fin de semana con su jefe de gabinete, Javier Fernández Lasqueti, y con todo su grupo de asesores, que le han hecho diferentes propuestas, pero finalmente nos dicen que va a ser él el que va a elegir, porque dicen no está todavía cerrado. Federico, él no se sube nunca a la tribuna con un texto cerrado y escrito. Exactamente, nos dicen que primero tiene que escuchar lo que dice Pedro Sánchez y después él mismo sobre la marcha puede hacer cambios en esa base que sí tiene, en esa base que dice, bueno, pues un discurso en el que va a destacar la parálisis que tiene Sánchez sometida a España, que no se lo creen ni confían en ningún momento en él. También nos dicen que los pactos con Podemos para ellos no es nada nuevo porque lo lleva haciendo durante meses. Va a recordar el caso de Navarra, por ejemplo. Insistirán también en ese no claro a la investidura frente a esa presión que se ha visto en los últimos días de lo que en el PP llaman producciones Iván Redondo. También otra parte después para lo positivo sobre lo que el Partido Popular quiere para España. Van a recordar que a este Congreso de los Diputados desde el Partido Popular ya han traído numerosas propuestas y que se quieren poner a trabajar a algo que creen impide Pedro Sánchez. Oye, Miriam, dime, Federico. ¿Y qué sabemos de Albert Rivera? Porque el discurso de Pablo Casado
que además es un excelente orador y naturalmente va a esperar al discurso de Pedro Sánchez, y además es que va a terminar, van a tomarse la tortilla francesa y van a tener que hablar, porque a Pablo le toca el primero, le toca a las 4, o sea que si no tocaba a las 2 o 2 y pico, pues lo justo para tomar un café, 10 minutos de reposo y empezar. Pero aquí la gran cuestión es el discurso que vayan a hacer Rivera y Abascal, porque digamos Pablo Casado, aparte que tiene la ventaja, creo, de ser un gran orador, digamos sólido, no el más chisposo, que es más chispeante, que Rivera, pero sí el más sólido. Pero en cambio, Rivera tiene una situación difícil, porque tiene que explicar a la vez el no a Sánchez y por qué no se abstiene para impedir este gobierno. Es decir, por qué los socios de Sánchez tienen que ser los comunistas y los separatistas, en lugar de los centristas, lo cual es un asunto complicado, ¿no? Pues nos dicen que lo que va a explicar es por qué su proyecto es totalmente antagónico con el de Pedro Sánchez, con un discurso, eso sí que parece algo más duro que el que va a utilizar Pablo Casado, que nos dicen en el PP esa frase de va a utilizar un tono de hombre de Estado. Pues bien, Albert Rivera nos dicen que va a ser conciso y duro contra Pedro Sánchez y que va a destacar que su proyecto es peligroso para el futuro de los españoles. Mucha importancia a la cuestión territorial, el modelo económico también, que dicen que se ha podemizado con las subidas de impuestos. A eso también le va a dedicar Albert Rivera parte de su discurso, y como también va a hacer Pablo Casado, pues va a destacar todos esos pactos que parece que solo están negociando aquí con Podemos. No, nos dicen tanto desde el PP como desde Ciudadanos que ambos van a destacar todos esos pactos que ha hecho por toda España Pedro Sánchez, tanto con podemitas como con separatistas. Bueno, eso es lógico, está en el guión, pero eso me da la impresión, y no sé, Maite Loureiro, si desde Vox se ve lo mismo, que este es un discurso contra Abascal más que contra Casado, porque va a ser un discurso en clave de Vox contra Vox, que es saber quién hereda el muerto que resulta que está vivo, porque los dos están a heredar el PP cuando el PP está bastante mejor que hace 3 meses. Yo no sé, Maite, si en Vox van a ir por la línea, porque claro, es imposible saberlo, hemos vivido en el último mes en Murcia, una línea totalmente levantisca, petardista de romperlo todo, otra línea colaboradora, constructiva, vamos a entre todos lo haremos posible y tal, si va a ir a Suma España o España es mía. La verdad es que para mí lo de Rivera no me convence, pero más o menos lo veo venir. Pero lo de Abascal es que no lo veo venir, no sé en qué clave puede salir. ¿Tenemos alguna pista? Sí, tenemos alguna pista, y lo importante será sobre todo pensar que este es el papel, yo creo, en el que más cómodo se siente Santiago Abascal, que es denunciando la situación a nivel nacional, después de ese desgaste que hemos visto a lo largo de los últimos meses en las negociaciones a nivel autonómico. Aquí le vamos a escuchar por primera vez en el Congreso de los Diputados, y lo vamos a hacer con un discurso que es lo que a Vox mejor le ha resultado, sobre todo en lo que se refiere a las elecciones generales, que es denunciando la situación de emergencia nacional en la que se encuentra ahora mismo España, esa necesidad de restablecer el orden constitucional en Cataluña, de combatir a los separatistas, esto por un lado, sobre todo para hacer frente a lo que se viene ese gobierno previsiblemente Frankenstein del Partido Socialista con Podemos y los independentistas, y también por otro lado, también algunos aspectos en los que sin duda va a tener que diferenciarse del Partido Popular y de Ciudadanos, denunciando lo que es un Estado desorbitado. Será importante saber, sobre todo, el matiz si se va, en este caso, a referir al estado de las autonomías, como ha venido haciendo en algunas ocasiones, o simplemente ya va a hablar de Estado desorbitado, de ese gran tamaño estatal, pero sin referirse concretamente a la eliminación del estado de las autonomías, que hasta ahora es lo que habían mantenido en su discurso. Y por último, también la situación de crisis económica, la necesidad de que se tenga en cuenta a quienes están trabajando dignamente y se les está robando a través de los impuestos y no pueden formar familias, etcétera. Es decir, en este aspecto será sobre todo en el punto social donde pueda intentar marcar distancias con el PP y Ciudadanos, pero no va a ser especialmente, nos dicen, combativo en este sentido, sino que vamos a ver sobre todo su discurso más duro referido al Partido Socialista, a los separatistas, a la necesidad del orden constitucional en Cataluña. Bueno, pues muchas gracias a las tres por esta ultimísima hora.
puede haber novedades en las próximas horas, pero en fin, adelántanos por dónde van, porque hay muchísimas llamadas de oyentes que vale la pena oír y comentar. Pues podríamos resumirlo en que reina la preocupación, hablan de pena, hablan de miedo, y aún así hay gente que piensa que al final va a ocurrir algo y no va a haber gobierno después de la pausa. Pues fíjate, a la Virgen de mi pueblo ya la han subido a la ermita y de momento no hay signos de actividad celeste. Eso es cuando en Murcia dice, vamos a sacar a la Virgen, y dice el cura, uy, pues no tiene mucha pinta de llover. ¿Y San Genaro qué dice? San Genaro con este papa no funciona. Nada. Es sólido. Bueno. Ya no se licúa. Se asusta directamente. Bueno, una pausa. Bueno, Silvia, vamos con los oyentes y comentaremos esos estados, incluyendo la esperanza de que al final haya un milagro y se nos aparezca la Virgen y tal. Yo mañana ya aviso que me voy a traer aquí a la tertulia la tarta de Santiago, patrón de España. Ay, qué rica, claro. Venía que venía porque me lo habías prometido para hoy. Pues si es que, como no venía Luis, que es tan tripero, entonces me daba no sé qué. Pero espere, lo de la tarta, ¿por qué? Es que no porque acabo de entender. Santiago, patrón de España, para encomendarnos a Santiago, a patrón de España. Es un modo un poco glotón de encomendarse a Santiago, Pero es que aquí a la gente... Es que desde que pusiste en la portada de tu libro a Rajoy como socias como auténtico del apóstol... Sí, pero ya yo estás recuerdo obsesionado. yo recuerdo en la presentación del libro que tú decías, no, el románico es el vivo, sí, claro. El otro está lleno de vivacidad. De susto tenía Rajoy en esa foto. Pero claro, el que está horrorizado es Santiago Apóstol. Yo creo que en mi subconsciente se fue gestando el imaginario del estafermo al ver esa fotografía. Es que el que está realmente asustado es Santiago, patrón de España. Santiago, que por cierto es el jueves, el día que sería la segunda investidura. Te digo yo, Santiago y cierra España, que significa ataca, no que cierren. Liquidación por derribo. Bueno, pues vamos con lo que dicen. Como decíamos antes de la pausa, hay preocupación por la situación a los que nos podría llevar este nuevo gobierno de PSOE y de Podemos. Hay quien mantiene la esperanza, como decíamos también, de que finalmente no habrá ese acuerdo entre ambas formaciones. Otros claman que haya una abstención in extremis de Partido Popular y Ciudadanos. También hay quien nos está llamando y nos está diciendo, ojo, que nosotros hemos llamado ya varias veces y esto lo veíamos venir, esto sabíamos que iba a ocurrir. Y no olvidan, sobre todo, que todo esto se está desarrollando en el marco de lo que está sucediendo en Madrid o en Murcia, por ejemplo, que sigue sin gobierno, y culpan directamente a los de Abascal y a los de Rivera por su inacción y por su irresponsabilidad. Después de lo que sufrió España con la guerra civil, provocado por las izquierdas, por el Frente Popular, que ahora se vaya a instaurar otro Frente Popular en el siglo XXI, con todo lo que se sabe que ha hecho de matanza, de todo lo peor que se pueda uno imaginar en el ser humano, y que esto venga ahora, otra vez. Yo más de un audio he enviado a ustedes desde que fueron las elecciones diciendo que iba a haber un teatro, pero que al final estaba todo pactado y más pactado, incluida la renuncia del señor Iglesias, que al final es el que mandará y controlará. Pues yo sigo pensando que no va a haber gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. El PSOE ahora mismo es como una ballena, va navegando y junto a sí lleva a Podemos, que es un tamaño de un besugo. Si lo mete en el gobierno, el besugo se va a convertir en un delfín, y eso no le interesa a Pedro Sánchez, no le interesa al PSOE. Pero qué falsa es esta, de que no entre Pablo Iglesias si va tras su mujer. ¿Qué más nos da? Es lo mismo. Y vamos a ver, es de sentido común que antes de que entre esta gente, que se abstenga PP y Ciudadanos. Pero por Dios, por el bien de España. Menuda nos espera 4 años de infierno, de verdad, con esta gentuza que son los enemigos de España, y mientras el resto tirándose los trastes a la cabeza. Yo estoy por dimitir de mi propia patria. Eso nunca, hombre. Primero, no se debe, y luego además no se puede. Azaña demasiado tarde dice lo mismo cuando en su discurso del 18 de julio del 38 dice que hay gente, refiriéndose a los nacionalistas, que han querido retirarse, quitar la apuesta, decía, de la mesa. Dice, no se debe, además, es imposible, no se puede, estamos condenados. Está muy complicado lo de conseguir un pasaporte Bunsen.
Está imposible, por lo menos en esta casa se vería muy mal, Gabriel. Tú tienes que estar aquí amarrado al duro banco. Ahora es curioso cómo sigue esta idea, que es una idea que empieza a ser patológica en las sociedades modernas, de que todo está pactado, de que todo es teatro. No, hay una parte de teatro, pero hay otra parte, como pasa siempre en el teatro, que es verdad, porque es que el teatro es verdad y es verdaderamente teatro. Y hay una teatro. parte extraordinaria de torpeza, da la impresión. También, pero es que todo lo que hemos sido, lo que nos han ido contando, Ketty, etcétera, es lo peor de lo que podíamos sospechar. Lo que pasa es que el análisis de este oyente que explica lo de la ballena, el besugo y el delfín es tan certero que si al final termina consumándose el acuerdo, estaríamos ante la mayor chapuza en la gestión de una operación política que se hubiera vivido en la democracia. Es decir, que todas las dotes estratégicas que se le atribuye al equipo de Pedro Sánchez caerían como por ensalmo. Incluso porque las tácticas. Sí, todo. Mi pronóstico sería que además ese sería un gobierno dividido desde el primer momento. Es decir, un gobierno que no podría... Dijo Sánchez. House divided in itself cannot prevail. O sea, un gobierno en el que, bueno, esa era la frase de Lincoln, sería imposible que durara. Serían dos gobiernos. Es decir, serían dos gobiernos y encima sin mayoría. Y encima dos gobiernos, uno que aspira a ser un Estado dentro del Estado, en un Estado que tiene un golpe de Estado. Ahora, de ahí que tendría todo el sentido, o sea, que y hasta el último momento, pues hay que esperar, confiar en el milagro, que o bien Rivera o bien Casado tengan la lucidez de darse cuenta de que estarían rindiendo un gran servicio a España si contribuyeran a evitar que se consumara esa deriva. Y está, perdóname, Federico, y está en sus manos. Es decir, está en sus manos. Sí, bueno, mira, el séptimo de caballería, como yo decía, llega siempre en el último fotograma de la película. Las películas, sí. Hay películas que se cortan, ¿eh? Sí, bien, sí, efectivamente. Aquí yo problema... reconozco que hoy por hoy pues ya me agarro un clavo ardiendo. O sea, yo comparto vuestro pesimismo, pero es un pesimismo indignado. Sí. Es decir, nada, absolutamente nada de lo que diga hoy Albert Rivera va a poder justificar lo injustificable, va a poder explicar lo inexplicable. Y es que, fijaos, ni siquiera lo ha intentado. Si me dijerais... su cálculo era este. Si me dijerais, bueno, ya, pero... Diablos, por lo menos cúbrete puesto que tienes... Eso es lo que más me asombra. Puesto que... Es decir, porque si decimos la chapuza, yo te digo, hay que reconocerlo. La torpeza de nuestros afines está siendo todavía mayor que la de nuestros adversarios y enemigos, porque es decir, yo esa palabra no la utilizo. No, pero es que el cálculo es el lógico. ¿Cuánto ha subido Ciudadanos? ¿Cuándo ha ganado las elecciones en Cataluña? Después del golpe de Estado, después de Chalaneo, después de tal. ¿Y ahora cómo está? ¿Cuál es el resultado de Ciudadanos? Ha tenido la tercera parte. Pero fíjate, yo es que si viera un idealismo incontenible, si yo viera que es que realmente Ciudadanos está en el heroísmo sin concesiones a la realidad ni transigencia al pragmatismo. ¿Pero por qué se han ido todos de Barcelona? Porque no están en el heroísmo. ¿Pero por qué se han ido todos de Barcelona? ¿Por qué no están organizados? ¿Por qué no tenemos ya gobierno en Madrid y en Murcia y estamos a salvo ya de esto? Yo he visto fotografías, veo reportajes. Oye, pues evidentemente en la oposición van a vivir muy bien. Hombre, claro. Pero perdona, ¿qué pasó con Fraga? Que lo hicieron jefe de la oposición eterna. Ya, bueno, pero es que este ni siquiera va a ser jefe de la oposición. Bueno, esta es la gran cuestión. Yo no sé, Gabriel, ahí hay algo que es trágico, porque claro, no se producía más que como adivinación en la política clásica, que son las encuestas. Yo es que creo que aquí las encuestas deciden tantas cosas y deciden en el barro, porque además deciden
en suposiciones, que luego entre que preguntas y llega el momento de la consulta han pasado tantas cosas que no sirven, ¿no? Usted ya sabe que yo siempre he considerado que las encuestas no tienen como objetivo el conocer la realidad, sino el producirla. Sí. Las encuestas son mecanismos publicitarios. La publicidad moderna en política se llama encuesta y naturalmente lo que hace es producir los resultados. Pero fíjate, no Gabriel, que yo estoy de acuerdo, pero es que eso demuestra otra vez el fracaso del grupo, el team, que diría Valdano, el grupo de la Moncloa. Porque tenazas o tezanos nos ha venido contando que el otro día se reían, no sé, Luis del Pino, Carlos Cuesta, este fin de semana decían, cada encuesta que iba dando el CIS, en una se iba de 123 a 130. La semana siguiente estaba en 140. La siguiente en 150, casi 60. Estaban casi en 170 al borde de la mayoría absoluta. Algo debía fallar en las encuestas para que subiendo tanto no fueran a las elecciones. Dice, pero en todo caso han hecho creer a mucha gente, entre las encuestas y Errejón, que Podemos iba a rendir. Sencillamente no se ha rendido y se lo ha llevado al huerto. Vamos, es que es... Aparte que él tampoco tenía salida. ¿Qué salida iba a tener Pablo Iglesias? Lo que ha hecho. No, pero es que en política y desde el poder nunca se calcula así. Se calculan las diversas posibilidades de juego y se tiene respuesta a cada uno de los movimientos posibles. Pero Sánchez... no puedes despreciar la posibilidad de un movimiento. No, pero eso es lo mismo de... Sánchez ha estado en lo mismo de Rivera. Es encerrado con un solo juguete, que era él. Y no ha visto que hay más... Pero si tiene el Estado en la mano, ¿cómo se va a quedar con un solo juguete? ¿Por qué no piensan en el Estado? A ver, Emilia, que te hemos cortado. No, hombre, pero yo lo que creo, yo sí tengo cierta esperanza. Yo como Pedro, yo creo que al final a lo mejor hay es que Pablo estaba eligiendo o su supervivencia o Pablo Iglesias. Sí. Aclaremos. O la muerte. No, claro, pero Sánchez ha jugado a que Iglesias era un botarate. Claro. Y Iglesias no es un botarate. No, hombre, no, Iglesias es un peligro, pero no es tonto. Es decir, Iglesias ha jugado con un... No, ha jugado una maestría. Ha jugado estupendamente a lo que tenía, que era poco, lo que tenía que jugar. Hombre, pero fijaos... Lo que pasa es que ha tenido enfrente un jugador pésimo. Pésimo. Que además le ha ido dando bazas. No, y Gentili pues al final, oye, pues esos años asesorando a Dilma y a Lula, esto pues de algo le tenía que haber servido. Cuando los historiadores, cuando haya un poco de perspectiva, vean que los que sumaban en la moderación, en la transversalidad, es que Ciudadanos nació para que ocurriera alguna vez esto. Para evitar que pasara esto. Es decir, para que ocurriera alguna vez el que el centro pudiera sumar una mayoría transversal, que es lo que le ha pedido Europa, que es lo que le piden los empresarios que le han ayudado, que es lo que desean la mayoría de sus votantes, que es lo que buena parte de los dirigentes de su partido con personalidad, y va este señor y ahora dice y les dice, como Rajoy, el que no esté de acuerdo que se vaya, que forme otro partido. Y luego le llama el presidente del gobierno y dice, es que ni siquiera le cojo el teléfono, es que no me voy a reunir con él. O sea, pero vamos a ver, ¿a cuántas personas ha asesinado Pedro Sánchez? Es decir, claro, es que Rivera ha elogiado muchas veces, y este era uno de los puntos en los que cuando yo estaba de acuerdo con casi todo lo demás que él decía, yo le ponía sobre la mesa. Pero ¿cómo puedes elogiar una y otra vez a Felipe González cuando es el responsable de que desde el poder se hayan cometido 2 o 3 docenas de asesinatos? Es decir, no hay memoria, no hay recuerdo. Claro, él nació en el año 79, tenía 4 años cuando comenzaron los asesinatos de los GAL. Entonces, yo digo, ¿dónde están los crímenes que hacen imposible entenderse con Sánchez? Pero ¿y la cal viva a la que aludía Pablo Pero Iglesias? El problema que eso demuestra... Si te has entendido con Rajoy, que apestaba por todo lo que había ocurrido con el entorno... Y que te ha engañado. Bien, Sánchez no tiene casos de corrupción en los que él esté directamente implicado. No, pero sí sobre la corrupción el problema que tiene Rivera, y no es que haya nacido, porque los que hemos nacido más tarde que Rivera sabemos perfectamente lo que hubo de Felipe González y también sabemos cómo se hizo la transición y sabemos las cosas. El problema que tiene Rivera es que tampoco lee nada ni tiene ningún interés más que
el mismo y pues mira, es una persona solo centrada en el mismo. Yo creo que es... Bueno, vamos a hacer una pausa. No sé si ha pasado alguna cosa, porque es que, claro, Lo único que está pasando es que hay un silencio absoluto, sobre todo en el entorno del Partido Socialista. Las entrevistas, las escasas entrevistas que estaban cerradas para esta mañana se han anulado y suspendido todas. De momento no hay reunión y, claro, pasan los minutos y parece ser que... Bueno, pues una pausa, pero recuerden que cuando hay un silencio en la selva es que va a atacar la fiera. Hombre, el acuerdo no llegará hasta el miércoles. No estará hecho. Bueno, aquí... O hasta el jueves. No, hombre, sí, pero en fin, vamos allá. Es la mañana. Es radio. O sea, explícame si hay alguna novedad o si estamos en ese silencio de la... no, me dices que quieres ir a la rebaja del Corte Inglés. Yo creo que es importante saber qué tenemos para poder comprar, porque van a abrir en breve. Es esencial, porque además hay que atrincherarse, ¿eh? Viene un otoño y un invierno. Bueno, el orden terribles. de los factores tampoco, ¿no? Sí, pero vamos lo primero, a ver. Bueno, venga. Habituallémonos. Segundas rebajas del Corte Inglés hasta el 24 de julio, hasta el miércoles. Para los que aprovechamos para hacer un poquito de deporte, que yo sé que en esta mesa hay gente que juega al pádel. Bueno, 50% de descuento en artículos de pádel, en marcas como Adidas, Boomerang, Bull Padel, Nike o Tijuana. También en tenis, patines, balones, mochilas. También los ciclistas, 20% de descuento, una gran selección de bicis, de Pro, Orbea, BH, Megamo, Conor. Y para los que necesiten unas chanclas, unos tenis, unas cositas para la playa, zapatillas, por ejemplo, sudaderas, bañadores, 50% de descuento también. Y si nos da por hacer un triatlón, que a mí no, pero bueno, hay gente que sí, 50% de descuento también en textil, calzado, complementos y deportivos de las mismas marcas. Bueno, a ver, decía, ese silencio es el de la selva, cuando de pronto los pájaros dejan de... Y es que o viene la marabunta o viene el tigre, pero algo malo llega. La música de mí. Sí. A ver. No hay acuerdo, no hay ofertas, no hay reuniones hasta ahora como nos ha contado Ketty. Y parece que no ha gustado a los de Pablo Iglesias esa vicepresidencia simbólica y esas carteras simbólicas. Tú no te creas el teatro que ya hemos caído varias veces esta semana pasada. Vamos a ver qué pasa a partir de las 12 y se lo vamos a contar en el programa especial que tiene esta casa, en el que vamos a dar todo lujo de detalles. Va a ser un programa ómnibus que va a durar todo el día, la noche, y mañana estaremos aquí además con Luis Herrero en calidad de rehén. Aunque no nos pillará tampoco la votación, ¿eh? Está prevista para mañana pero ya por la habremos tarde. visto, pero lo importante no es la votación, son los discursos de esta tarde, esencialmente, discursos, réplicas, dúplicas, tríplicas, porque habrá alusiones, por alusiones, dirá Abascal, por alusiones, dirá Rivera. De hecho, le vamos a ver estrenarse en el Congreso, vamos a ver también cómo lo hace Santiago Abascal en la Cámara Baja. Bueno, Debían poder intervenir por ilusiones. Por ilusiones, sí. Yo soy un contribuyente y ustedes no se acuerdan de mí. De momento lo que sí tenemos, Federico, son reacciones porque han hablado tanto PP como Ciudadanos. Ha hablado José Antonio Bermúdez de Castro, lo ha hecho en Radio Nacional. Dice que es una qué divertido falsa... es ese hombre, ¿eh? Yo cada vez que lo oigo, o sea, me animo tanto. O sea, había algo en el PP de Mariano, que este es un chico brioso, que es que te lleva el sopor. O sea, yo lo veo, digo, bueno, a lo mejor podría llegar a un acuerdo, no sé, si fuera un cuñado de mi hija, si tuviera una hija casadera. Ahora, que me lo quiten de la sobremesa. ¡Qué peñazo! Parece Ana Pastor. Sopor o éxtasis. Es un sopor total. O Villegas. Bueno, eso es peor porque afrenta a la gramática. Por lo menos Bermúdez de Castro es pulcro en lo sintáctico. Bueno, pues Bermúdez de Castro esta mañana dice que Pedro Sánchez lo único que quiere es continuar en la Moncloa y que lo único que ha priorizado son los sillones, porque sigue sin decirle a nadie cuál es esa oferta que va a hacer. Solo conocemos la ambición de Sánchez para seguir viviendo en la Moncloa, pero desconocemos si ha alcanzado esa mayoría parlamentaria y sobre todo cuál es el programa del gobierno sobre el cual pretende gobernar a los españoles en los próximos años. Aquí ha estado más pendiente de los sillones que de los españoles y eso es muy poco serio. Bueno, en fin. Oye, ¿y por qué Villegas no hará ese curso que hizo Pablo Iglesias con María Casado? Porque él hablaba con voz de pito cuando salía elogiando a Gorila Rojo, salía con Willy Toledo y tal, que era cuando decía a Monedero que le ocurría un orinoco por la mejilla, un oro y un moco le corría, porque un orinoco es imposible, tiene mucha cara, pero para que quepa un orinoco no. Pero me sorprende que no hagan ningún curso, porque
Iglesias aprendió ahí a susurrar a los caballos, a los camellos y a los votantes tontos. Empezó a hablar así, como va a hablar hoy. El padre Ángel va a ser el marqués de Sade al lado de Pablo Iglesias. Ya verás qué bueno es. Ha hablado Edmundo Val, Federico, que este sí que nos gusta y que este sí que capta la atención de cualquiera. Bueno, no creas, a mí empieza a no gustarme el latiguillo. Quiero decir, admiro a Edmundo Val, su trayectoria y lo que ha hecho. Ahora, el discurso político... Pues hoy lo ha reafirmado otra vez, porque ha dicho que ahora sí que la gente entiende ese no que estaba reiterando Ciudadanos a la abstención ante la investidura de Pedro Sánchez, porque dice que solo están jugando al baile de las sillas. Ya se empieza a vislumbrar ideas de parece que Rivera lo está haciendo bien, parece que esta es la postura coherente, parece que está siendo transparente en definitiva a los ciudadanos, a diferencia de lo que está haciendo, por cierto, en la negociación el Partido Socialista con Podemos, respecto de los cuales ni siquiera nos han planteado una sola idea de gobierno. Lo están haciendo a oscuras, lo están haciendo en esos saloncitos privados que tanto criticaba Pablo Iglesias hace años, y ahora nos encontramos con que los ciudadanos no saben absolutamente nada de cuál va a ser el programa de gobierno. A ver si nos desvela Pedro Sánchez algo en el discurso de investidura, como es su obligación. Ay, líbrenos Dios de los domingueros en pintura y en política. Y en casi todo. Y en casi todo. En fin. Bueno, vamos a ver. Profesional en el mundo de esta cosa rosa está resultando la Pantoja. Mi duda es, ¿cuánto toleraremos este imperio despótico del pantojismo? Yo le he dado 5 años. Ya 5 años. Sí, yo dije que va a durar 5 años hasta que la expriman en la cadena y la tiren por la taza. Esa señora no lleva ya 217 aproximadamente. No, pero está alcanzando un nivel, la pantojalatría. Pero que es protagonista absoluta del fin de semana, desde la fiesta, porque sabes que hicieron una fiesta en Supervivientes en la que se dio piquitos con Omar, luego ayer hubo el especial, anoche hubo el especial despedida y tonteó un poquito con Albert, pero no tonteó un poquito con él. O sea, ella es la protagonista más absoluta, hasta el punto de que la resistencia va creciendo. Por ejemplo, Bárbara Rey es nueva en la resistencia, además con palabras... Bienvenidos, Sí, absolutamente durísimas, del tipo hay quien va con reyes y otras van con alcalduchos de pelo grasiento, o sea, ese es el nivel. Bien. Vamos acercándonos a una solución. De lo que va a pasar en ese cumpleaños de Cantora, porque ya estamos con la lista de admitidos y la lista de vetados. Anet definitivamente se queda fuera, turno paripasa, y ya te digo, además del bautizo del hijo de Fran Rivera, muy poquitos más temas, pero nosotros los vamos a sacar partido. Fundamental es la lista de la resistencia antipantojismo. Esto empieza a parecer la Moncloa, ¿no? No, es que la resistencia es lo mismo. O sea, vamos a ver. ¿Pero qué representaba? ¿Qué es eso de la resistencia? Mira, pues la Pantoja está adquiriendo un poder tan despótico en Telecinco, en tal, que es de donde vienen todas las revistas del corazón, que hay que resistirse. Porque no podemos aguantar esta tía, que además es más falsa que un euro de plástico. Eso lo digo yo, que soy de los pocos que han quedado en la resistencia. La conozco desde que Encarna se enamoró de ella, o sea que fíjate. Bueno, pero lo fundamental, esta era una pieza del Gil, que seguro que en esta cosa que están haciendo no lo sacan. Todo lo de Marbella era un territorio protegido por el PSOE, porque claro, Jesús Gil fue una pieza esencial para que la izquierda conservara el poder. Izquierda socialista y comunista conservara el poder. Y Gil lo fueron hinchando hasta que un día, como era Gil, en Ceuta y Melilla, pasó el estrecho y ese día se acabó. Pero mientras tanto, a mí eso me lo dijo Carlos San Juan, el que iba a ser ministro en vez de Barrio Nuevo, cuando empezaba el AVE. Dice, mira, Federico, olvídate. Mientras esté Jesús Gil, la derecha no vais a ganar, dijo en Andalucía. Digo, pues anda que vamos buenos. Dice, pues ya te lo digo yo. Hasta que Gil se creyó su propio papel y pasó el estrecho y mandó a Jacqueline de la Vega a Ceuta, momento en que se acabaron las contemplaciones. Sí, señor. Uy, eso no sabía yo. Sí, hombre, claro. Es la mañana. Es radio.